renovando tu mente. TV Gracia Internacional presenta Resúmenes de Calqueos 2025. La explicación del Evangelio de la Gracia en labios de Jesucristo hombre, que nos lleva a la estatura del varón perfecto. Filipenses capítulo 3, verso 15. Así que todos los que somos perfectos, ¿cuántos son perfectos aquí? Pero es que Pablo a veces dice, no que sea perfecto, está hablando ministerialmente, no que lo haya alcanzado todo, pero somos perfectos en que con una sola ofrenda Él nos hizo perfectos. ¿Por cuánto tiempo? Entonces en ese ángulo Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma ¿qué? Sintamos una misma ¿qué? El apóstol tenía una regla, tenía un sentir, y ese sentir es la unidad del Espíritu. El apóstol decía, hablemos todos una misma cosa. Vamos a verlo vamos a quedarnos en Filipenses un ratito y después vamos a 1 Corintios. Filipenses 2:2, ¿qué dice? Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo que, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo que, una misma que. Oye, para sentir una misma cosa, ¿cómo tú lo logras? Sometiéndote a alguien. Tenemos que votar por alguien. Yo votaría por ti. Y de bueno, ok, vamos a votar por la hermana tal. Y yo me someto a la hermana para hablar una misma cosa. El problema es que me escogieron a mí. Pero yo no es que yo quería esto. De hecho, esto no es fácil. Porque entonces como no ve que te ponen la mirada en ti. Pues hubieran escogido a otro. Y yo amo la verdad. Yo digo, ¿a quién escogieron? Pues escogieron al hermano tal. Pues mira, por amor a la unidad. Aunque el hermano tal no me cae muy bien, pero yo por amor a la unidad me voy a someter a lo que él dice, si está en línea con el fundamento. Mientras él se mantenga en línea, pues yo me someto, porque la idea es guardar la unidad, no importa quién sea, pero que sea uno solo, porque tiene que haber una trompeta, tiene que haber un director de la orquesta. Imagínate una orquesta con dos directores, este con el palito arriba y este con el palito abajo, y se forma una. Entonces tiene que haber ¿qué? Vamos a ponernos de acuerdo. Si queremos llevar una buena música, vamos. ¿Quién es el que va a tocar esto? Pues tú tocas eso. Y si hay 3 trompetistas, pues pónganse de acuerdo que sea la misma nota. Es importante la unidad del Espíritu. Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo que. Oye, pero estas eran 2 mujeres que trabajaban con Pablo, sometidas a Pablo, pero no tenían el mismo sentir. Oye, y 2 líderes mantener el mismo sentir, tienen que estar sometidos por guardar ¿qué? La unidad de ¿qué? Del Espíritu. Entonces, 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Rapidito. Cuando lo tengan todos, decimos, ¿qué? Abba Padre. ¿Cuántos tienen espíritu de adopción? Pues clame Abba Padre, no diga aleluya. 1 Corintios 1:10. Dice, os ruego pues, oye, esto es un ruego apostólico. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma que, y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Cómo se causan las divisiones? Hablando diferente. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Oye, lograr eso es difícil.
¿Tú sabes qué? Bendecido. Eso nunca se ha logrado en 2000 años. Pablo trató y no pudo. Bueno, ahí mismo Pablo ya notó que esta iglesia estaba... Escucho que hay, ¿qué? Divisiones. Pablo no lo pudo lograr porque el avión está... Y no nos podemos dar el lujo de tener un soldado aquí que no ande en la misma regla, el mismo sentir, el mismo parecer, hablemos todos una misma cosa, porque vamos a ser ejemplo para el mundo. Y entonces necesitamos gente solícitos en guardar ¿qué? No podemos enseñar otra cosa. Tú sabes lo que yo me gozo cuando yo voy a un país y de momento comienza la alabanza y son las mismas, hasta las mismas, cantando con gracia, las mismas alabanzas. Y se levanta, ¿cuántos están reinando en vida? Bendecidos. Y el mismo idioma. Usted lo nota, usted que está de visita aquí, ¿qué usted ha visto? ¿El mismo qué? ¿Que hablemos todos una misma qué? Así nosotros podemos convencer a un mundo que anda buscando la verdad, a un pueblo que anda desorientado, hablando una misma cosa, guardando la unidad del Espíritu. Y atiende a ver, cuando usted logra eso, mire, cuando usted logra eso y usted ama eso, la unidad del Espíritu, usted no tiene que gritarle a Dios, Señor, mira, necesito esto. No, confiésalo. Y de momento el doctor dijo, mira, tú tienes esto. Orejita, mira. Tú eres tan poderoso por dentro. Tú eres un tesoro. Lo que sucede es que el barro tuyo opaca el poder que hay en ti. O sea, el barro, la carne tuya es tan mala, como está dañada todavía, está en incorrupción, no la han revestido, oculta la belleza, el poder de quien tú eres. Bueno, fíjate, si tú eres grande, que vamos a juzgar a los ángeles. Y vamos a juzgar, oye, a ángeles. Un solo ángel cruzó 2 millones de personas por decir. Ahora, tú eres tan poderoso, atiende bien, te voy a dar, esto es una orejita. Y yo te cobro después por esto a final de la salida. Mira, yo lo he vivido. Y no es teoría, trabaja. El Señor me dijo, José Luis, si tú le crees al médico, tú eres un hombre que ya ha sido alumbrado. Y entonces, al tú creer esos diagnósticos, ¿sí? Al tú creer eso, como tú crees eso, y tú tienes tanto poder, tienes más poder que tu carne, pues le recibiste eso a la carne y te destruyes. Y yo, Señor, ¿y qué hago? Pues renueva tu mente, José Luis. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 7. Dice el verso 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿El mismo qué? Unánimes. ¿Sintiendo qué? Ese es el tema. Sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hello. ¿Tú sabes lo que tú estimar a los demás como superior a ti? Eso es teniendo el mismo amor, porque en amor tú puedes hacer eso. Este llegó último y está. Aquí no hay competencia. Estimando como superior. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Este es el corazón pastoral. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ¿qué? De sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjate que Pablo está pidiendo que lo que sintió Cristo Jesús,
que Pablo se les reveló ese sentir, que ustedes también lo sientan, que la congregación lo sintiera. Ahora fíjate lo que dice. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a qué. Fíjate lo que dice. Mira, haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y tú dirías, sí, pero eso hubo en Cristo Jesús, yo no soy Cristo Jesús. Pero es que tú eres un Dios, tú vienes del mismo sitio donde Él viene. Somos dioses. Entonces, si somos dioses y ese sentir lo hubo en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, ¿por qué no puede estar en ti? Si tú vienes de ese mismo lugar. Esa es la idea de esto. Y para eso tienes que despojarte de tus maquinaciones, de tu forma de ser, de la forma que te criaron, de la formación política, social, porque la idea es que tú llegues al sentir que hubo en Cristo Jesús. Los problemas nuestros comienzan en carne, pero este sentir viene contigo desde allá. Y tú sabes lo que lo forma ese sentir, el consejo apostólico. Fíjate, nos podemos preguntar, ¿por qué Pablo le pregunta? Bueno, ahí mismo, fíjate, en el capítulo 4, vamos a verlo. ¿Será importante para Pablo esto? Mira Filipenses capítulo 4, verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Como quien dice, ustedes vienen desde allá, desde el libro de la vida. Esto no es un libro con papeles, esto es la mente de Dios allá, lo que Dios registró. Y entonces fíjate que no había problema, dos colaboradoras tremendas, dos mujeres ahí batallando, pero no tenían el mismo sentir. Lo peor que puede haber en un ministerio es cuando tú ves que este siente esto y este siente aquello. Porque fíjate, el consolador, esta revelación tiene que ir con consuelo. Los otros días el Señor me lo dijo, mira, lo que yo te revelé a ti fue mi sentir. Por eso hay gente, mira, nosotros hemos tenido gente que ha estado con nosotros aquí. Y calca y se aprenden todo y se montan su kiosquito, vamos a decirle. Y ya conocen la gracia y ellos ahora van a predicar la verdadera gracia y se van de aquí, pero no se llevan el sentir. Se llevaron la revelación y los misterios, pero el sentir es otra cosa. Se pueden llevar todo lo que nosotros enseñamos y pueden presentarlo con el original griego detrás y con el hebreo y con los estudios, la homilética y hacen 1000 emborujos, pero no se llevaron el sentir, porque el sentir es si hay alguna comunión del Espíritu. Sí, el sintiendo el mismo amor. Nosotros hemos tenido gente que se han ido, pero no se llevaron el sentir. Y tú sabes que, mira, fracasan y eventualmente se les cae todo encima porque violaron unos principios. Y aquí, un principio que tú violes, se te cae la casa encima. Tú no ves que un principio es la piedra angular del edificio. Tú quitas la piedra y se cae la pirámide. Poquitito así, esta violacióncita así, es una zorrita pequeña. Esa zorrita pequeña te echa a perder todo el edificio. Todo lo que has trabajado y todo lo que has echado. Porque Pablo lo dijo, si tuvieras todos los misterios, ya revela, y no hay el amor, el sentir. ¿Tú no ves que el sentir es el corazón de Dios? Lo que Pablo recibió fue el sentir de Dios. Pero como los apóstoles no lo quisieron aceptar, lo mataron en Roma, pues Dios escondió el sentir. Y les dejó la revelación escrita. 2000 años estaban ahí escritas, todo lo que yo hablo está ahí escrito y nadie lo ha visto. Porque es que Dios escondió el sentir. Y si se esconde el sentir, yo he visto teólogos a veces que yo los escucho y se meten por ahí en revelación y predestinación y te emboban, te dejan la boca así, pero como no iba el sentir, lo oyeron por aquí, se le salió por acá y al ratito están hablando del diablo y el pecado y que te está persiguiendo y se le va ahí. Echan ganancia en saco roto porque el saco está roto. El sentir es quien amarra la revelación. Sin el sentir,
usted los ve. Pueden estar aún con nosotros todavía. Si no llevan este sentir, eventualmente sucede algo. Y tú sabes cómo sucede algo. Dios mismo hace que suceda algo para que se vayan. Porque no hay que eso es la blasfemia contra Dios. No tener el sentir es blasfemar contra Dios. Es tener por inmunda, es lastimar a un hermano, es conocerlo en carne. Y ahí el que conoce, mira que Dios se propuso no conocer a nadie conforme a la carne. Y tú violas ese principio y ahí mismo se te cayó la piedra angular al piso y el edificio empieza como que le da un terremoto. Es que esto está fríamente calculado así, hermano. Dios tiene esto, mira, esto es un gobierno tan perfecto. Esto no hay quien lo eche al piso. Este es el corazón de Dios manifestado. Cuando tú tienes el sentir del Señor, es como si fuera Cristo mismo. Por eso cuando Pablo les dijo, mire, cuando yo vine al principio, ustedes me trataron como a Cristo Jesús, como a Cristo mismo me trataron. ¿Qué pasó ahora? Que Pedro les cambió el sentir. Pedro y los apóstoles le cambiaron el sentir y se hizo enemigos de ellos. Oye, bendecido, esto es importante este tema. ¿A ti te está gustando este tema? ¿Sabe bien? ¿Está bien? ¿Tiene condimento? ¿Eh? Fíjate que cada vez Dios dice, pero este tema está mejor que los demás. ¿Qué pasó con los otros? Es que esto es de gloria en gloria. Entonces el sentir, fíjate que tú quitas el sentir y todo lo que has estudiado en los últimos 14 años conmigo, bórralo. Es más, te condenan los 14 años si tú no tienes el mismo sentir. Sintamos una misma cosa. ¿Será que tiene importancia este tema? ¿Usted cree que tiene importancia? Diga, tiene importancia. Y porque es que, fíjate, que Dios darme esto para el nuevo milenio. Y Dios me decía, José Luis, si no hay este sentir, se envanecen todo, incluyéndote a ti. Porque primera carta a los Corintios 8:1 dice que el conocimiento envanece, el amor edifica, pero el conocimiento. ¿Y qué más conocimiento que los misterios de Dios? Que esos son conocimientos ocultos que nadie sabía. Te coge y te envanece que te hace como un ganso puertorriqueño, eso, andas así. Te envanecen que no soportas a nadie. Pero, oye, si tú lo bautizas con el sentir del corazón del Señor, que eso va, mira, eso va acomodado en una forma que dice teniendo a los demás como superior. O sea que yo he pasado años y a veces yo no entendía por qué la gente me pasaba por el piso y yo como si nada, tranquilo, y mira que tranquilo, ¿no? Y yo prefería estar equivocado yo para no ofender. Y era que, no es que yo soy humilde, ¿sabes? Es que el sentir de Dios me tenía poseído. Y entonces nunca he podido pelear con nadie. Aquí en Miami, en 14 años, nadie puede decir que yo ni he discutido, porque ni eso, una discusioncita. Y es que el sentir me agarraba porque ese sentir lo tenía Pablo. ¿Se recuerda que Pablo decía, miren, no consuman a ese hermano en suma tristeza? Ahora, cuando era doctrina, decía, apártense de él. ¿Viste qué cosa? Y es que, porque el sentir de Dios también rechaza. El sentir es amor, pero es un amor que Pablo decía, los que se oponen a esta doctrina, apártense de ellos, que se avergüencen, que esos buscan su propio, lo suyo, buscan su vientre. Tú sabes que este sentir es un antídoto para cada pastor mundial que me está escuchando por el mundo. Si no tienen este sentir, eventualmente el vientre se los come. El capítulo 4 a los Efesios, en el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. dice que procuremos la unidad del Espíritu. Sin la unidad del Espíritu no tenemos nada. Hemos hablado mucho de la unidad del Espíritu, de hablar lo mismo, de pensar lo mismo.
Si la unidad del Espíritu no se cuida, entonces no hay cobertura angelical y peligra tu prosperidad. Por eso tenemos que estar solícitos, todo Brasil, cada pastor, cada ministro competente, solícitos en guardar esta unidad, porque si no, nos reunimos a cantar, pero no hay beneficios. La cobertura angelical solo opera cuando ve la unidad del Espíritu. Cuando tú ves a un hermano que está en contrariedad a lo que enseñamos, ese hermano está poniendo en peligro tu prosperidad, está poniendo en peligro tu salud, tu bienestar. Y nadie debe jugar con eso. Por eso es que Pablo dice solícitos. Tienen que buscar que esta unidad siempre esté. Todos hablando lo mismo. Sometidos. Pablo no tenía problema con las debilidades de los hermanos. Al contrario, los vestía con más decoro. Pablo tenía la ropa para cubrir con más decoro al débil, no conocerlo en carne. Sin embargo, cuando encontraba a alguien en contra de la doctrina, leamos a Romanos capítulo 16. Lo que él dice contra alguien que no guarda la unidad. Verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dice, apartaos de ellos. El apóstol del amor, el que siempre está cubriendo, aquel que dice que el amor es el vínculo perfecto, pero con alguien que pone en peligro la unidad del Espíritu, apártate de él. ¿Y cuál es la unidad del Espíritu? Primera carta a los Corintios capítulo 1 verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa es la unidad del Espíritu. Que hablemos todos una misma cosa. Que tengamos un mismo sentir. Que pensemos iguales en cuanto al Evangelio de nuestra salvación. Eso nunca se ha logrado. Pablo trató, pero no pudo. Se le hizo bien difícil. Nadie ha logrado eso. Los bautistas piensan diferentes. Los pentecostales piensan diferente. Los católicos piensan diferente. Todas las religiones están en diversidad, no en unidad. La unidad solo está en la verdad. Si no hay verdad, no hay unidad. No se puede hablar lo mismo.
Nadie había logrado eso en 2000 años. Gracias a Dios, nosotros lo hemos alcanzado. Y nos toca a cada uno. Nos toca a cada uno estar solícitos en guardar esa unidad. Es de mucho cuidado, porque cuando esto se logra, nosotros tenemos bendición tras bendición, tras bendición, sanidad, prosperidad, todas las promesas del reino las alcanzamos. El sistema no puede aceptar la unidad del Espíritu, porque para tener la unidad del Espíritu tiene que haber una cabeza. Una orquesta, para que se escuche bien, tiene que tener un director. Si hay dos directores, entra diversidad de sonidos. Si hay un director, la música se oye bien. Para que haya unidad del Espíritu, tiene que haber una iglesia. Cristo no murió por las iglesias. Cristo murió por la iglesia. Es una iglesia con un solo pastor, con un solo apóstol, con una sola trompeta. Lo que sucede es que la iglesia está por todas partes del mundo, porque en el cumplimiento de los tiempos, los bendecidos iban a nacer en diferentes partes del mundo. Eso se conoce como todas las naciones. Pero entonces tiene que haber un pastor, tiene que haber una voz, tiene que haber un mismo sentir, una misma enseñanza, y que todos hablen lo mismo, aunque están en diferentes partes del mundo. El que se mete con los que están en la unidad corre en peligro. Es peligroso, porque está la cubierta angelical y ellos velan por ti. Tú tienes que orar por tu familia. Ten mucho cuidado. Aléjate un poco. No del todo, pero aléjate. Porque mientras más tú le hablas a ellos y ellos se oponen, corren peligro aún tu familia. Así le pasó a Moisés con su hermana, con su propia familia. Porque Dios escoge a un hombre y Dios no despide a los que Él escoge. Una vez Él te escoge, Él te respalda. Pero Él escoge hombres débiles. Moisés, un hombre muy humilde, pero adúltero, porque él dejó a su primera esposa, la hija de Jetro. Cuando Dios lo llamó a rescatar al pueblo, parece que la hija de Jetro estaba muy adaptada a sus padres. No quiso ir con Moisés. Y entonces Moisés estaba entre la espada y la pared. Yo tengo que ir al ministerio. Mi esposa no quiere ir. Y se fue solo a rescatar el pueblo de las manos de Faraón. Pero en eso conoció a otra mujer, la mujer cusita, que para colmo no era israelita. Y entonces está la familia de él, María y Aarón.
Y dijeron, pero este es el hombre que Dios usa. Él dijo que no adulterarás. Y ahora está adulterando. Él dice no matarás. Y mató a un egipcio. Lleva 2 mandamientos rotos ya. Un hombre humilde. Humilde. Más que nadie. Escogido por Papá Dios. Y se encuentra ahora en esa situación. El problema es la familia. Aarón enseguida dijo, Dios puede hablar por mí. Después de todo, él es hasta tartamudo. Yo puedo hacer un mejor trabajo. Yo me expreso mejor. Y María también lo criticó. El problema es la cobertura. Oyó y no perdonó y le trajo lepra. Tu familia está en peligro. La tuya, toda tu familia. Por causa de quien tú eres. El que te toque a ti. Si tú has confesado esta palabra y tú has entendido esta palabra, ¿tú eres un peligro? Hay una promesa en el verso 18, donde Jesús dice en el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Tome nota. Hoy estamos hablando de la cabeza. ¿En dónde está la mente? ¿En qué parte del cuerpo? En la cabeza. Pero entonces fíjate que Jesús dice, no os dejaré huérfanos. ¿Qué? ¿Que el mundo estaba huérfano? Sí, el mundo estaba huérfano. Porque la ley fue un pacto añadido. Ese no era el corazón de Dios. Por lo tanto, Jesús en los días de su carne vio la iglesia huérfana. Moisés no pudo hacer gran cosa. Los profetas, nadie pudo hacer nada. Cuando él dice no os dejaré huérfanos es porque todo el mundo entero estaba huérfano. Cumpliendo la ley, buscando a Dios en los templos. Había un estado de orfandad. Entonces, después que él promete que no los dejaré huérfanos, luego dice en el capítulo 16, verso 12, mira lo que dice. Verso 12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Quiere decir que él dice, no los dejaré huérfanos, pero todavía no puedo explicarles, porque si yo le digo a ustedes lo que yo tengo para ustedes, ustedes no lo van a poder sobrellevar. Quiere decir que cuando él dice, yo les enviaré un consolador, yo no los dejaré huérfanos. Pasan los años y por 2000 años la iglesia ha estado huérfana. Aunque tenía padre, pero las muchas cosas no se podían decir. Porque aunque Pablo fue padre en el aspecto de dejar una información escrita. Pero Pablo no logró nada. El mundo siguió huérfano porque a él lo mataron, no creyeron en él. Porque los mismos discípulos que estaban en orfandad, porque los discípulos también estaban huérfanos. Bueno, dice, tengo muchas cosas que decir, pero no se las voy a decir. Pues los dejo huérfanos. Porque la paternidad viene cuando tú tienes información. Pueden haber tres personas al frente. Si tú no sabes quién es tu padre, tú sigues huérfano. Entonces dice, yo tengo muchas cosas que decir. Yo no los dejaré huérfanos. Ahora no les voy a decir nada todavía. Y entonces usa a Pablo para dejar un fundamento y entonces a Pablo lo matan y Pablo dice, todos me abandonaron. Pablo no pudo lograrlo. Dice, después de mi partida lo van a reducir a esclavitud y van a seguir huérfanos. Entonces por 2000 años la iglesia estaba huérfana.
Huérfana en un sentido de que han estado sin cabeza. No han tenido dirección. Por lo tanto, y la prueba está en las miles de denominaciones que hay. Mira, están los católicos, están los protestantes, están los mormones, están los testigos, están los espiritistas, están evangélicos de diferentes partes. Y todos dicen que no se ponen de acuerdo. Unos dicen que el bautismo es por aspersión, un chorrito de agua arriba. Otros dicen, no, tiene que ser por inmersión. Y otros usan diferentes ritos, ceremonias, y todos difieren. O sea que hay una diversidad, como diciendo, no tenemos una cabeza que nos dirija. Lucas capítulo 9. Porque estas cosas las dijo antes de ir a la cruz. Y entonces nosotros ahora tenemos las evidencias y por causa de las 14 epístolas de Pablo nosotros podemos descubrir esta revelación. Capítulo 9, versos 57 y 58. Lucas capítulo 9, versos 57 y 58. Yendo ellos, ahí estamos todos, ¿sí? Puede mirar la pizarra electrónica si no tiene Biblia. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él no tenía dónde recostar su mente. Él no tenía dónde ubicar el pacto todavía. Y entonces le dice, mira, hasta que yo no encuentre un hombre que yo le dé directrices, tú no puedes decir, me vas a seguir, porque vas a seguir a Jesús de Nazaret. Te vas a turbar como está todo el mundo. Mira, Moisés está turbado, todo el mundo está turbado. Las religiones todas, mira, todas difieren. Por eso es que no nos soportan a nosotros. Porque ellos nos oyen a nosotros y dicen, ¿y qué es eso? Tú no ves que ellos están tan distanciados, están tan huérfanos, que cuando llega este ministerio ellos no saben discernir. Entonces Jesús le dice, mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No la pudo recostar en los apóstoles, porque ¿qué voy a recostarle yo en entonces, hombre? Imagínate. Me le van a predicar el judaísmo a los gentiles. No puedo recostarla. Tengo que buscarme un hombre donde voy a recostar mi cabeza brevemente. La voy a recostar en Pablo. Y por eso fue que Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por primera vez. Por eso Jesús en los días de su carne dijo, no llaméis padre a nadie. En los días de su carne, no llames a nadie padre. Porque para tú llamar padre, tú identificas, sales de orfandad. Entonces, nadie podía llamar padre a nadie. Ahora, cuando aparece Pablo, Pablo dice, yo fui padre para vosotros y ustedes hijos para mí. Porque Pablo trajo donde primera vez Jesucristo recostó su cabeza. No era una almohada. La cabeza dejó una información en Pablo, pero volvió 2000 años. El mundo en orfandad y Cristo no tenía donde recostar su cabeza. Venía para un pueblo. Y ese pueblo, donde él ha recostado su cabeza, es en este ministerio. Por segunda vez, él encontró una buena almohada y recostó su cabeza. La iglesia reconoce su cabeza. Por eso yo nunca me he llamado nada aquí. Yo nunca me he puesto un título. ¿Tú sabes quién me pone título? La iglesia. Porque dice aquí que la iglesia es su cuerpo. Y la iglesia sabe identificar su cabeza. Porque camina bien, camina en dirección correcta. Tiene directrices. Por primera vez en la historia, hermano. Qué maravilloso es este ministerio. Que por primera vez desde el cielo baja la cabeza de Dios y la mete en un hombre llamado José Luis de Jesús.